Hola, bienvenidos. Vamos a reflexionar sobre la moral, nada menos. En concreto sobre si los sociólogos tenemos algo que decir sobre la moral. Uno cree que sí y mucho. No en vano, la última publicación que tengo es un librito que se llama precisamente así, Sociología Moral. Y no nos referimos con ese título en esa investigación a lo que muchos suponen que tiene que ver la sociología con la moral, que es algo afín a eso que se llama la ética social. No, nos referimos a los fundamentos de la moral, a lo básico de la moral. Y ahí sí, ahí creo que la sociología tiene un papel que jugar, un papel importante, además. La moral clásica ha estudiado o ha pretendido estudiar, se ha enfocado la cuestión en los actos humanos. Pero al apreciar los actos humanos, al visualizarlos desde un mirador principalmente especulativo, pues se ha referido a los actos humanos en general y más en concreto al acto humano del individuo concreto, del individuo particular, de la persona. No tanto a los actos humanos, al acto humano de lo social, del colectivo, del grupo. Hay ciertamente mucha relación entre el acto social y el acto humano. El fin, desde el punto de vista de la moral, puede ser el mismo. La felicidad, la benevolencia. El espectador externo también puede ser el mismo. Dios, si bien para ciertos más o menos modernos la moral clásica debería de apartar a Dios y poner la relación, el acuerdo, una moral que podríamos llamar dialógica. Pero lo que sí es distinto en una y en otra, la sociología moral y la moral así llamada clásica, que estudia principalmente la filosofía, es el sujeto. El sujeto es distinto. Nosotros los sociólogos, a la hora de hablar del sujeto moral, no nos fijamos tanto en la persona individual como en el grupo humano. Y más en concreto, un grupo humano que un servidor etiqueta como nosotros, todos, siempre. Nosotros, los humanos. Todos es el todos espacial. Nunca antes tanto apreciado como ahora que estamos en una cultura, en una sociedad que llamamos global. Y siempre el todos, nosotros, siempre, siempre es la diacronía. Ahí incorporamos los derechos de aquellos que nos han precedido y también los de los que nos van a sustituir. Esta apreciación de este sujeto moral que llamamos nosotros todos siempre se ve claramente a la hora de estudiar el medio ambiente, desde un punto de vista que nosotros hemos llamado ecorracionalismo.
Y ahí podemos distinguir entre actos sociales positivos y actos sociales negativos o actos asociales. El acto social, bien entendido, en sentido positivo, siempre es un acto de servicio, que supone relaciones vinculantes entre aquellas personas que conforman ese sujeto que tiene las características o que hemos llamado o que hemos bautizado como nosotros todos siempre. Por el contrario, el acto social negativo, el acto asocial, es un acto victimario que produce víctimas en la familia, en la sociedad en general, desde el punto de vista medioambiental, etc. Lo que de aquí sacamos es que a la hora de hablar de un acto social protagonizado por un sujeto colectivo, estamos dando pábulo al protagonismo también de una conciencia social, de una conciencia colectiva que, a diferencia del como la explicaba uno de los primeros sociólogos, Durkheim, nosotros entendemos como una conciencia colectiva que nace de compartir responsabilidades, no tanto de compartir creencias, como abogaba el francés Durkheim, sino de compartir responsabilidades. Estudiando desde el punto de vista ecorracionalista del medio ambiente, esto se puede apreciar más o menos con claridad. El acto social, la importancia del acto social para el estudio de la moral es, a nuestro juicio, fundamental. Y lo vemos a la hora de estudiar el medio ambiente, pero también lo vemos a la hora de estudiar la economía. Y aquí desde la óptica de la socioeconomía. No creemos, un servidor sigue en este punto a Amitai Etzioni, no creemos que se le haya hecho justicia todavía al iniciador de la socioeconomía y del comunitarismo, particularmente en los países de habla española, donde es casi un desconocido, siendo, como es, en nuestra opinión, el principal sociólogo en activo en el mundo, Amitai Etzioni. Pues bien, Amitai Etzioni, en su obra capital, La dimensión moral, se llama precisamente, Amitai Etzioni, siguiendo la estela de Samuelson y la estela de Ostrom, que defienden respectivamente el concepto de bienes públicos y de bienes comunes, dice que los factores morales y los actos sociales se imbrican necesariamente, pero no solamente a la hora de apuntar a fines, sino también a la hora de utilizar medios. La moralidad, como consecuencia, no es solamente de las acciones, es también de los sujetos. Y aquí, claro, a la hora de hablar en economía, como antes a la hora de hablar desde el punto de vista de la ecología, de sujetos sociales, y vamos al acto social y al protagonista del acto social, tenemos que hablar de ese nosotros, todos, siempre. El individualismo, la preponderancia de la economía neoclásica, del neoliberalismo, como se llama, no nos ha permitido ver con claridad a ese sujeto social. No nos ha permitido, incluso, si no nos ha permitido verlo, tampoco nos ha permitido
catalogarlo, ¿no? Darle responsabilidades, ¿no? Pero indudablemente hay que dárselas. Es un sujeto moral. Y como tal, de ese sujeto moral, esto lo veremos en otra reflexión, se le pueden ascribir virtudes, defectos, y se puede hacer un juicio moral al respecto. Desde el punto de vista del individualismo, esto es una aberración. Es una aberración que denuncia el mismo Etzioni con el título de otro libro suyo. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El individualista dice que no. Pero el sociólogo se ve obligado a decir que sí, que somos guardianes irresponsables de nuestros hermanos. Y esa responsabilidad se concreta en la acción social del sujeto colectivo, la acción social del grupo humano, la acción social de la colectividad y, por supuesto, en la conceptualización y aceptación de esa conciencia social. Hay mucha gente que le tiene miedo a la terminología de conciencia social, como si esa conciencia social pues suplantase a la conciencia individual, que no la suplanta, o como si esa conciencia social menoscabase la libertad, que no la menoscaba. Sí que es verdad que hay que entender la conciencia social rectamente. Puede ser, y reconozco que quizá algunos seguidores de Durkheim han llevado demasiado lejos esa conciencia social hasta el punto de poner entre comillas la libertad individual. Pero cuando nos fijamos en la responsabilidad, pues entonces entendemos que esa conciencia social tiene sentido. A este respecto es muy interesante hacer notar que Amitai Etzioni, en una revista que dirigió durante muchos años, titulaba, la revista se llamaba Responsive Community, la comunidad que responde, la comunidad que se responsabiliza, la comunidad que asume sus deberes. Todo esto nos sirve de introducción a la sociología moral. Marginar la sociología en el debate moral es un grave error. Remito a aquellas personas que estén interesadas en este tema al libro ya mencionado, La sociología moral, donde pretendo sentar las bases para una nueva disciplina dentro de las ciencias sociales, precisamente esta, la sociología moral. Muchas gracias.